El presente video tiene como objetivo mostrarte cómo encontrar el dominio de una función vectorial, es decir, aprenderás cómo encontrar un rango de valores de números reales para obtener las coordenadas de un vector. Muy bien, a continuación vamos a mostrar el procedimiento. Bien, el procedimiento para encontrar el dominio de una función vectorial lo vamos a manejar en dos pasos. Primer paso, debemos encontrar el dominio de la función componente. Paso número 2, la intersección de los dominios de cada función componente es el dominio de la función vectorial. Bien, vamos a tratar de explicar los dos pasos. Aquí tenemos una función vectorial, la cual está compuesta por la primer componente que está en el eje X, la segunda componente que está en el eje Y la tercer componente que está en el eje Z. Luego entonces el primer paso nos indica que debemos encontrar el dominio de la función de cada componente, es decir, primero vamos a encontrar la componente, primero vamos a encontrar el dominio de cada componente, es decir, esa es la componente en X, vamos a encontrar primero su dominio, posteriormente vamos a encontrar o buscar el dominio de la segunda componente y finalmente vamos a buscar el dominio de esta componente en el eje Z. Muy bien. Recuerden que el dominio de una función vectorial vienen siendo un conjunto de números reales que pueden ser desde menos infinito hasta infinito, pero hay ocasiones en la que las operaciones matemáticas nos dan resultados indeterminados. Por lo tanto, ese rango tan amplio que teníamos para poder colocarlos en una función, me refiero a los números reales, pues se acorta de manera que vamos a encontrar un conjunto limitado de números reales que pueden ser aceptados por la función vectorial para que nos dé los puntos de una coordenada y no nos dé un resultado indeterminado. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos. Vamos con un ejemplo. Tenemos aquí la siguiente función vectorial, que es r de t, y que en la primer componente nos dice que tenemos t más 8. La siguiente componente tenemos que el logaritmo natural de t más 4, y en nuestra tercer componente es la raíz cuadrada de t más 2. Luego entonces este vector es un vector que se trabajará en el espacio, es decir, en 3 dimensiones. Ok, pues vamos a realizar las etapas. Vamos con la primera etapa, encontrar el dominio de cada función para que nos dé los puntos de las coordenadas y no obtener resultados indeterminados. Muy bien, vámonos a las componentes en X, componente en Y y componente en Z. Muy bien, pues vamos a buscar el dominio de la primera componente. Por lo tanto, ponemos número 1, dominio, y colocamos la componente x de t es igual a t más 8. Una vez que ya definimos cuál es nuestra componente, si ustedes pueden observar,
no tenemos ninguna restricción en esta función. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la operación tenemos que cualquier número puede entrar en la variable t y al sumarlo más 8 nos debe dar un resultado con un valor real. Por lo tanto, el dominio de la función de la primer componente entonces vendría siendo de menos infinito hasta infinito. Entonces quiere decir que al realizar la operación con cualquier número y que la sustituimos en la variable t, nos va a dar un resultado con un número real. Muy bien. Vamos a realizar y a encontrar el dominio de la segunda componente. Por lo tanto, escribimos dominio y escribimos la componente y de t, que es igual al logaritmo natural de t más 4. Muy bien. Ahora, para encontrar el dominio de esta función componente, simplemente sacamos la parte interna de los paréntesis del logaritmo natural de la siguiente manera. Escribimos t más 4 es mayor a 0. Muy bien, quiero explicar esta parte. Es importante entender lo siguiente. Recuerden que cuando tenemos un logaritmo natural, esto nos indica que un logaritmo natural no podemos meterles números negativos, porque si le metemos un número negativo nos da un resultado indeterminado. Entonces ahí tenemos la primera condición. Aquí tenemos una restricción, no podemos meter números negativos. Y si colocamos el 0, también nos va a dar un resultado indeterminado. Y si no me creen, los invito a que lo hagan en su calculadora y verán que ni números negativos ni el 0 puede ser aceptado por el logaritmo natural. Luego entonces, eso que acabo de comentar lo podemos traducir a una expresión matemática, donde decimos que t más 4 es mayor que 0. Al colocar este símbolo mayor que, estamos indicando que la función del logaritmo no acepta números negativos y tampoco acepta el número 0. Por lo tanto, una vez que ya tenemos esta expresión, pues vamos a despejar y despejamos de la siguiente manera. Escribimos t mayor que menos 4, es decir, pasamos el 4 hacia el lado derecho y pasa como negativo. ¿Qué nos indica? Que la variable t, que es la variable independiente, solamente vamos a colocarle números reales mayores a menos 4. ¿Y cuáles números son esos números mayores a menos 4? Pues viene siendo el menos 3, menos 2, 1 y cualquier número positivo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces escribimos de la siguiente manera. El dominio de la función es menos 4 a más infinito. Quiero recalcar y aclarar algo con respecto a los paréntesis. Cuando indicamos un paréntesis, nos indica que podemos tomar cualquier número real que no sea menos 4. Si ustedes recuerdan, mencionaba hace un momento el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, 3, 4 y hasta infinito. ¿De acuerdo? Entonces, el paréntesis me indica que puedo tomar cualquier número que no sea menos 4. Muy bien, entonces ya encontramos el dominio, o más bien el rango de números que podemos utilizar para esta función componente y que nos dé como resultado un número real. Ya que si colocamos, por ejemplo, el menos 5, al realizar la operación matemática, si ponemos menos 5 más 4 nos quedaría menos 1.
y recuerden que mencionamos que no podemos, o más bien el logaritmo natural no resuelve, ¿sí?, números negativos, por lo tanto tendríamos un resultado indeterminado. Muy bien, vámonos con el tercer dominio de la siguiente función. Bueno, pero antes indicarles que esta expresión que tenemos aquí puede ser también considerada como esta expresión. El corchete indica que podemos tomar el número que tenemos aquí hasta más infinito. Entonces el corchete nos indica que podemos tomar, ¿sí?, a partir del -3 hasta números positivos en infinito. Entonces esto que está aquí viene siendo lo mismo que acá, solamente con diferente expresión. Aquí indico que podemos tomar cualquier número menos el -4. Y aquí indico que podemos tomar a partir del -3 hasta infinito. Muy bien, ahora sí nos vamos con el siguiente dominio de la función en z. Y decimos número 3, dominio, y escribimos la función z de t es igual a la raíz cuadrada de t más 2. Nuevamente sacamos el contenido de la raíz y la escribimos de la siguiente manera: t más 2 mayor igual a 0. Nuevamente aquí voy a explicar por qué esta expresión la escribimos de la siguiente manera y utilizamos el mayor e igual que. Recordamos que una raíz cuadrada no acepta, ¿sí?, no acepta números negativos, porque nuestro resultado sería un número imaginario. Entonces con eso estamos diciendo con el símbolo mayor que una raíz cuadrada no acepta números negativos, ¿de acuerdo? Ahora estamos también colocando el símbolo de igualdad, por lo tanto estamos indicando que podemos tomar desde el 0 y cualquier número positivo. Por lo tanto, si hacemos la raíz de 0, una raíz de 0 pues nos va a dar 0, ¿verdad? Y si tomamos una raíz con un número negativo, el resultado será un número imaginario, y es lo que no queremos, tener resultados indeterminados, ¿de acuerdo? Muy bien, por lo tanto entonces recalcando que la raíz no acepta números negativos, entonces a través de esta expresión matemática estoy indicando que la expresión dentro de la raíz puede ser mayor o igual que 0, es decir, la variable t puede tomar a partir de 0 y cualquier número positivo. Muy bien. Una vez que tenemos esta expresión, pues vamos a despejar y escribimos t mayor o igual a -2. Es decir, que esta expresión me indica que la variable t puede adoptar números reales a partir desde -2, ¿sí?, -1, 0, 1, 2, 3, 4 hasta infinito, ¿de acuerdo? Por lo tanto ya encontramos el dominio de la función, que es igual desde -2 a más infinito. Entonces esta expresión quiere decir que podemos tomar a partir del -2 y cualquier otro número que esté hacia el positivo del infinito. Muy bien, pues ya aquí acabamos el primer paso, donde nos dice que debemos encontrar el dominio de cada función, y bueno, aquí está el dominio de cada función. Vámonos a el siguiente paso. Nuevamente escribimos la función vectorial, que es r de t, y sus componentes t más 8 en x, su componente, la función componente del logaritmo natural de t más 4 en y la función componente en z, que nos dice que es raíz cuadrada de t más 2. Y aquí escribimos abajo lo que acabamos de encontrar. El dominio de la función para esta componente es de menos infinito a más infinito.
el dominio de la función de la segunda componente nos dice que podemos tomar cualquier número que no sea menos 4 a más infinito, es decir, de menos 3 a más infinito. Y nuestra tercer componente, el dominio de la función, nos indica que podemos tomar a partir del menos 2 a más infinito. Muy bien, pues vamos a graficar para poder encontrar el dominio de la función vectorial. Luego entonces recuerden que en el segundo paso es ver cuáles son los dominios que coinciden y ese va a ser el dominio de la función real. Muy bien, aquí vamos a graficar lo que sucede en la componente en X, lo que sucede en la componente Y y lo que sucede en la componente Z, de acuerdo a cada dominio de la función. Vamos a graficar la primer componente que dice que es de menos infinito a más infinito, por lo tanto ahí está. Esta función componente acepta cualquier número real desde menos infinito hasta infinito. Ahora vamos con el segundo componente que es y de t y vamos a ver que esta componente, de acuerdo a lo que nosotros encontramos o calculamos en la etapa número 1, nos dice que podemos tomar cualquier número que no sea menos 4 a más infinito. Entonces puede ser desde menos 3 a más infinito, ¿de acuerdo? Esto se maneja así porque, bueno, también en los libros así vienen, ¿no? Paréntesis menos 4 más infinito. De hecho, repito lo que mencioné anteriormente, que el paréntesis me indica, en este caso, para el menos 4, que tengo que tomar cualquier número diferente de menos 4. Muy bien. Vamos a trazar la gráfica de la componente en Z y nos dice lo siguiente, que los números que puede tomar la tercer componente es desde menos 2 hasta más infinito. Recuerden que el corchete indica que podemos tomar el número que estamos mostrando a continuación, que es menos 2. Entonces se dice que desde menos 2 a más infinito. Ahora, para poder encontrar el dominio de nuestra función vectorial, que viene siendo r de t, pues tenemos que ver nuestra gráfica y ver cuáles son los números que coinciden entre las tres para que ese sea el resultado de nuestro dominio de la función. Ok, vamos a ver a continuación. Iniciamos desde menos infinito a este rango de menos 4 y podemos ver que en la componente y no tenemos graficada esa parte ni esta parte, por lo tanto esta sección no es válida porque no coinciden los tres, ¿de acuerdo? Ahora vámonos con la función o en la componente y de t, donde nos dice que desde menos 4 a menos 2, de menos 4 a menos 2 solamente coincide las componentes x de t y y de t, pero en z no coincide porque no tenemos la graficación, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora nos vamos con la componente en z y quiero que observen lo siguiente. Podemos voy a cambiar aquí a una pluma para poder trazar. Quiero que observen que desde menos 2, si trazamos una línea, bueno, aquí la voy a trazar un poquito chueca, quiero que observen que a partir de menos 2 las tres componentes coinciden con la gráfica, es decir, aquí tenemos un rango de números para la primer componente que coinciden con el tercer componente y que coinciden con la segunda componente. Por lo tanto, la función, ¿sí?,
vectorial, su dominio sería la siguiente. El dominio de la función vectorial viene siendo desde menos 2 a más infinito. ¿Por qué? Porque las tres componentes coinciden con los números reales que tienen. ¿De acuerdo? Entonces estos tres sí coinciden, por lo tanto este tramo sería desde menos 2 a más infinito. Y ese sería nuestro dominio de la función vectorial. Por lo tanto queda de la siguiente manera. Tenemos que la función vectorial r de t es igual si su dominio es desde menos 2 hasta más infinito. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a tratar de entender esta parte para que ustedes logren captar un poquito más. Muy bien, pasamos a la siguiente. Tenemos aquí el rango de los números reales que va desde menos 2 hasta más infinito. Son los números que vienen siendo el dominio de la función que puede tomar la función vectorial para tener un resultado con números reales y evitar un resultado indeterminado. Entonces, de todos los números reales se acorta a este rango desde menos 2 a más infinito. Luego entonces tenemos nuevamente la función r de t, donde t más 8, logaritmo natural de t más 4 y la raíz cuadrada de t más 2. Por lo tanto, vamos nuevamente a repetir la función, pero ahora vamos a sustituir, vamos a escoger dos valores. El primer valor que vamos a escoger de acuerdo al rango que tenemos para que nos dé un valor con número real y evitemos un resultado indeterminado, vamos a escoger el número de menos 2. Entonces tenemos ahí el menos 2 en la gráfica que pertenece al dominio de la función y vamos a ver un ejemplo. Bueno, tenemos aquí ya la función donde estoy tomando el menos 2 y lo sustituyo en cada variable independiente de la función vectorial. Por ejemplo, aquí tenía t y lo sustituyo por menos 2. En el logaritmo natural también tenía t y lo sustituyo por menos 2. Y también en la tercer componente dentro de la raíz tenía una t y lo sustituyo por menos 2. Haciendo las operaciones nos da de menos 2 más 8 nos da 6. Aquí tenemos menos 2 más 4, nos quedan 2. Y sacando el logaritmo de 2 nos da 0.693. Aquí tenemos menos 2 más 2 nos da 0 y la raíz de 0 viene siendo 0. ¿De acuerdo? Vamos ahora con otro ejemplo y en este siguiente ejemplo tomamos ahora, de acuerdo al rango de los números reales que vienen siendo el dominio, vamos a tomar el 5. El 5 lo sustituyo en cada componente de acuerdo a la variable t y digo 5 más 8 nos da 13. Ese sería el punto en el eje X. Luego entonces aquí tengo 5 más 4 serían 9 y el logaritmo natural de 9 nos da 2.197. Yo nomás tomé 3 dígitos después del decimal, ¿de acuerdo? Y en la tercer componente de la función vectorial sustituimos el 5 y 5 más 2 nos da 7 y raíz de 7 nos da 2.645. Repito, solamente tomé 3 dígitos después del decimal. Muy bien, pues entonces aquí tenemos las coordenadas de nuestros vectores, una con menos 2 y el otro con 5. El vector o los puntos que nos van a determinar el vector, recordemos que estos puntos nos indican el final del vector y que está en X 6, en Y está en punto 693 y en Z 0. Y el siguiente, la siguiente es coordenadas de la función vectorial tomando como variable independiente el número 5. Tenemos 5 más 8 nos da 13, que 13 se traza o se ubica en el eje X
logaritmo natural de 9 se ubica en el eje Y, que es 2.197, y el punto de 2.645 se ubica en el eje Z. Muy bien, pues vamos a ver la gráfica de esos dos vectores. Para ello nos vamos acá. Muy bien, aquí ya tengo trazado los vectores. Como ustedes pueden observar, el primer vector, que viene siendo B, si ustedes observan, ¿sí?, en X tenemos 0, en Y tenemos, casi llegamos a la unidad, y en Z tenemos 0. Y el siguiente vector, si ustedes pueden observar, voy aquí a colocar, aquí tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z. Si ustedes pueden observar, tenemos en X 13. Vamos a ver aquí en X. Aquí, muy bien. Ahí está. Si ustedes pueden observar, en X tenemos 13. En Y tenemos 2.2. Entonces vamos a ver en Y. Ahí está. Si ustedes pueden observar, está antes de llegar al 1. Y en Z también tenemos 2.6. Por lo tanto, si ustedes pueden observar en Z, déjenme lo coloco aquí, ahí está. Si ustedes pueden observar, está en el rango de 2 a 4. Entonces ahí tenemos las coordenadas del vector 2 y las coordenadas del vector 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues espero que se haya cumplido el objetivo de mostrarte cómo encontrar el dominio de una función vectorial a través de los dos pasos, para que tengamos como resultado, ¿sí?, los puntos o más bien las coordenadas de nuestro vector, y poder evitar resultados indeterminados. Entonces, repito, espero que se haya cumplido el objetivo de este video, y bueno, los invito a que sigan viendo mis videos, que se suscriban, que me den comentarios, que me den like, y que Dios me los bendiga a todos. Saludos y nos vemos en un siguiente video.